Hola, buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de un tema bastante común y regularmente muy maltratado por la gran mayoría de nosotros. Todo el mundo se cree experto en este tema, sobre todo en casa, todo el mundo sabe qué hacer. Cuando nuestro bebecito, cuando nuestro niño hace popó duro, el famoso estreñimiento. ¿Cuántos de ustedes fueron víctimas del aceite de ricino, del aceite de olivo, por montones, para mejorar esto, de mamás dándonos caldos todos los días para que hagan popó blando? Bueno, todo esto sirve, nos sirve. Pues es muy importante que se queden a lo largo de estos 55 minutos. Vamos a estar platicando con una experta en el tema. Ella es la doctora Adriana Salas Herrera. Ella es gastroenteróloga pediatra, es decir, una especialista en niños y en todos los trastornos que tengan que ver con el sistema digestivo, con la pancita y los intestinos. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente en este espacio y pues dispuesta a responder las dudas que salgan en este programa. Gracias. Y en la parte emocional, ¿tiene que ver las emociones con el estreñimiento? Pues bueno, quédense. Está con nosotros nuestra buena amiga Rosario Micaela Mijangos. Fuerte, Mijangos. Hola, buenas noches y buenos días para los que nos escuchan en la radio. Bienvenidos al programa. Vamos invirtiendo nombres y apellidos. Nuestro buen amigo y anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días para los que nos siguen a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y a través de redes sociales. Ya lo saben, aquí en Minamérica, este es su programa Pregúntele a su médico. Muy bienvenidos. Pues vamos a empezar. ¿Qué es el estreñimiento y cuándo podemos decir que un niño está estreñido? Bueno, pues se define, o para que todos lo podamos entender, como aquel cambio en la frecuencia de las evacuaciones, sería la disminución de las veces en que un niño hace popó. Y la consistencia va a ser unas evacuaciones o unas heces duras, gruesas, que se van a acompañar de otros síntomas. Generalmente el niño va a tener dolor para evacuar o dificultad para hacer popó, para ir al baño, para hacer del 2, como normalmente decimos. Tiene que esforzarse mucho, pujar, puede tener dolor cuando evacúa, van a tener conductas retencionistas, se llaman, que es esto de que el niño siente que va a hacer del baño y lo que hace es que cierra las piernitas, aprieta las pompis, se esconde en un rinconcito para que no pueda hacer popó. Él mismo evita la evacuación pensando que pues puede tener dolor y entonces se aguanta, ¿no? Digamos. Y puede también pasar en niños que ya tenían continencia, o sea que ya saben ir solitos al baño, ya no usan pañal, que empiezan a manchar la ropa, ¿no? Su ropa interior de pronto hay manchado de heces fecales, y esto generalmente está asociado a estas evacuaciones duras o a que hay mucha popó acumulada ahí en el intestino. ¿Cada cuánto tiempo debe evacuar un niño según su edad o hacer popo? ¿Cada qué tiempo? Ok, bueno, va a depender un poquito, aparte de la edad, también de lo que el niño coma y de estas etapas que va presentando, ¿no? Generalmente, pues un recién nacido hasta más o menos los 5 o 6 meses de edad, que es cuando solamente toman leche o se alimentan de leche, dependiendo, ¿no? Si toman leche materna, exclusivamente leche materna, generalmente sí van a tener muchas evacuaciones al día, que son desde 4 hasta 10 evacuaciones al día, que generalmente son blanditas, pero también es normal que tarden varios días sin evacuar, hasta 7 días pueden tardar sin evacuar, siempre y cuando esa evacuación sea blandita, pastosa, no esté dura. Y este mismo niño que toma leche de fórmula, o ya sea materna y fórmula o solamente fórmula, generalmente tienen menos evacuaciones, más o menos hasta 4 al día, de 1 a 4 al día, o cada 2 días generalmente, y no es tan blandita, casi siempre es una popó un poquito más firme.
Ujú. De ahí, cuando inician su alimentación complementaria, que es más o menos alrededor de los 6 meses de edad, que ya empiezan a comer sólidos, ¿no? Ya la papilla o trozos, dependiendo de lo que le vayan a ofrecer, tienden a disminuir esta frecuencia de evacuaciones. Normalmente, pues evacúan 4 veces al día, generalmente, o menos, y pueden también tardar hasta 2 días sin evacuar. Y eso se considera normal. Y esto normalmente es a partir de que inician su alimentación complementaria hasta más o menos los 3 años de edad. Ya a partir de los 3 años, pasando los 3 años, ya es normal que pues evacuemos de 1 a 2 veces al día, o como mínimo 3 evacuaciones a la semana. Obviamente las evacuaciones tienen que ser suaves, blanditas, y que no tenga yo que hacer esfuerzo para evacuar. Eso sería lo normal. Voy a dar con el punto clave de todo esto, dijo la doctora, evacuaciones suaves. Mencionaba la doctora que los bebés alimentados al seno materno pueden hacer popó hasta el mismo número de veces que comen al día. En los bebecitos siempre es importante hacer hincapié en que los hábitos de alimentación pueden ir modificando conforme vaya desarrollando ese intestino. Es muy frecuente que las primeras consultas de los bebés recién nacidos alimentados al seno materno sean porque los papás vienen corriendo porque creen que su hijo tiene diarrea. Porque hace 8 veces, 10 veces, doctor, y se lo acaba de limpiar y ya se volvió a hacer, ¿no? Lo estoy terminando y ya se le escapó. De repente se echó un gasecito y ya manchó. Entonces es habitual eso. Pero de repente, entre la semana 2 y la semana 8 de vida, generalmente el intestino empieza a madurar, y una de las maduraciones importantes es el anito. El anito madura y se cierra. Entonces, generalmente cuando nacen, prácticamente nacen con el anito abierto, y tenemos un movimiento intestinal que favorece la defecación, que se llama reflejo gastrocólico. Entonces, cuando madura el anito, el bebé sigue teniendo este reflejo, es decir, las ganas de hacer popó con solo comer, pero ahora se topan con un anito cerradito. Entonces es aquí cuando el bebé empieza a pujar mucho. Puja mucho, se pone rojo, y como dijo la doctora, uno de los síntomas es que el bebé puje mucho y de repente deja de hacer con la misma frecuencia que estaba haciendo. El papá en automático piensa que su hijo está estreñido. Solo que cuando este bebé hace popó, hace totalmente blando. Y como dijo la doctora, puede dejar de hacer popó hasta por una semana, ¿no? Incluso hay casos anecdóticos publicados hasta de 2 semanas en algunos casos, pero es un bebé que va a estar sin malestar, sin distensión, nada, solo cuando tiene ganas de hacer popó es que va a empezar a pujar mucho, y algunos pueden llorar en pequeños episodios de 20 a 25 minutos cada vez que tienen esa necesidad, pero una vez que evacúen, su evacuación es completamente blanda. Entonces, eso se llama disquesia, y siempre requiere un poquito de aclararlo, porque los papás te visitan porque creen que su hijo está estreñido, ¿no? Muy bien. Ahora bien, en el aspecto emocional, licenciada, ¿qué relación existe entre el estrés, la ansiedad, en este caso, y el estreñimiento en niños y en los adolescentes? Bueno, generalmente se nos ha explicado que el cerebro y el intestino están directamente conectados. Entonces, las emociones muchísimas veces las vamos a sentir, como decimos comúnmente, en la pancita. Entonces, si mi emoción es el miedo, la ansiedad o el estrés, muchísimas de las veces me voy a estreñir, o en algunos casos me va a dar diarrea, pero principalmente en los niños la relación es el miedo a. Estamos hablando tal vez ya de niños mayores de 2, 3, 4 años que ya tuvieron experiencias con esta parte de aprender a ir al baño, y que tal vez les gritaron, los regañaron, los castigaron, les dijeron que eran unos cochinos porque les ganó en el pañal. Y este lenguaje corporal que tienen muchas mamás, abuelas, tías, que no tienen la paciencia para que el niño vaya aprendiendo, les genera miedo. Si tal vez lo sentaron en la taza del baño y se fueron porque todavía no se pueden sostener, no han aprendido a sostener, y se van adentro de la taza, obviamente esto les asusta. Entonces, muchísimas veces el niño
como lo explicaba la doctora, se aguanta, no quiere hacer porque tiene miedo. Es una experiencia traumática. No todos los casos son iguales. Y estamos hablando ya de niños mayores de 2 años, 3 años. Una vez tuve un caso de un chiquillo de 7 años que no quería ir al baño y le tenían que poner un pañal para poder ir al baño. Entonces, sí se dan casos de este tipo y son principalmente por experiencias traumáticas. Lo único que teníamos que hacer era contener al niño, hablar con él, explicarle, acompañarlo y tener la paciencia para que el niño, porque no estaba enfermo de nada, para que el niño empezara a perder ese miedo y esa ansiedad que le generaba el ir al baño porque había tenido experiencias traumáticas, y la forma en la que la mamá y la abuela habían actuado eran muy fuertes, fueron muy fuertes para el niño. Entonces el niño a la edad de 2 años y medio para 3, pues está súper sensible. Entonces sí es muy importante que veamos que si el niño tuvo una experiencia traumática, si está ansioso, preocupado, si generalmente lo regañaban o lo regañan porque le gana, pues obviamente el niño empieza a aguantarse las ganas y esto va a generar estreñimiento por la emoción que está sintiendo y que está generando su cuerpo. Debemos recordar que lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, que si se genera cortisol, el cuerpo se prepara para defenderse, para huir o para protegerse de algo. Entonces, si está generando cortisol por la ansiedad y el miedo que tiene, pues su intestino se va a paralizar. En este caso, ¿el miedo es al dolor? Puede ser si tuvo evacuaciones que son duras y que le provocan dolor, hay miedo al dolor, hay miedo a caerse, hay miedo a mancharse, hay miedo a que lo regañen, hay miedo a que le griten. Ese comportamiento que tiene el niño al tener el deseo de evacuar, pero como ya mencionamos en una parte, el miedo, ¿por qué se aíslan esos niños? Porque también ya empiezan como los han regañado, empiezan a conocer esta parte de la pena, la vergüenza, que me van a castigar, entonces mejor me escondo para que no me vean, que ya me hice, que ya me ganó, o que no quiero hacer, porque también el cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, pues si ya vienen las ganas de hacer popó y no quiero hacer popó, pues empiezo a aguantar, empiezo a apretar mi lenguaje corporal y ya mi mamá me dice, ¿ya tienes ganas de hacer popó? Vamos a ir al baño. O sea, son las formas en las que luego las mamás le hablan a los niños. Eso tiene mucho que ver. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estreñimientos en niños y en adolescentes? Bueno, la principal, que el 95% de los niños que son estreñidos, pudiéramos decir que no hay una causa como tal, hablando de que no hay algo anatómico o algo orgánico, ¿no? O sea, no hay una enfermedad que esté condicionando el estreñimiento, ¿no? Se le conoce como un estreñimiento funcional, o bueno, ahorita ya van a ir cambiando los nombres, pero sería pues este estreñimiento que no va a tener alguna enfermedad o algo anatómico que le esté ocasionando. La mayoría de los niños lo van a presentar y muchas veces pues está asociado a pues que no se consume suficiente cantidad de fibra, suficiente cantidad de agua, al sedentarismo, pues a estas experiencias, como decía la licenciada, de dolor y que el niño se empieza a aguantar, o cambios de pronto que hay en la dinámica familiar, ¿no? A veces se cambian de casa, lo cambian de escuela, se pelearon los papás, se separaron y el niño vive una semana con la mamá y una semana con la abuelita, y bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a condicionar este estreñimiento sin que haya una enfermedad como tal. Y el otro 5% que queda, ese es el que sí hay muchas causas que lo van a condicionar. A veces puede estarse asociado, dependiendo de la edad, a alergias, ¿no? En los bebés generalmente la más frecuente es la alergia a la proteína de leche de vaca. De ahí tenemos pues alteraciones anatómicas, ¿no? Propiamente del área anal, que no se formó bien ese anito, está muy corto, está muy juntito, no sé, se llaman malformaciones anorrectales, hay muchísimas de ellas. Alteraciones en los nervios que llegan a esa zona,
que son los que se encargan de mover los músculos para relajar y apretar, ¿no? Que también son varias enfermedades que pueden tener esas alteraciones, espina bífida, alteraciones ahí propiamente de la médula espinal, que muchas veces se ven desde el nacimiento y muchas veces no se ven hasta que hacemos algún estudio y lo detectamos. Hipotiroidismo, enfermedad celíaca, alteración. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que no es muy frecuente, pero muchas veces se puede llegar a confundir con un estreñimiento funcional. Hay muchos pacientes que me llegan a la consulta donde ya se está sospechando de esta enfermedad y realmente no tiene los criterios, pero en esta básicamente pues el anito está cerrado, el niño no puede evacuar por sí solito. Y aquí pues normalmente las evacuaciones no van a ser duras, van a ser blanditas, solo que no puede evacuar. Entre otras, realmente la mayoría van a ser pues sin una causa específica, ¿no? Pueden ser varios factores que van a llevar al niño a que sea estreñido, pero no hay una enfermedad como tal. Sí, obviamente, como dice la doctora, eso es el pan de todos los días, el estreñimiento totalmente funcional. Y cuando investigas, pues como dice la doctora, siempre hay un detonante, hay un gatillo, ¿sí? Como decía la doctora, cambio de escuela, separación, divorcios, muertes. De repente fueron con la tía y comieron algo que no habían comido y les hizo que se estreñeran o consumieron muchos alimentos fuera de lo habitual. Por ejemplo, vacaciones, ahorita que pasó el mundial, que todo el mundo andaba botaneando y comiendo cosas que normalmente no botaneaban, pues un día el bebé hizo duro, el niño hizo duro. Ese fue el gatillo, ¿no? Hizo duro y entonces ahí empieza el círculo vicioso donde me duele. Entonces el bebé empieza a reconocer que hacer popó es doloroso. Y entonces pues me aguanto las ganas de hacer popó. Y como me aguanto las ganas de hacer popó, pues esa evacuación pues va a ser más seca, más grande, más gruesa y en consecuencia me va a causar más dolor. Y como me causa más dolor, pues ahora me aguanto más. Y ese es el círculo vicioso. El problema es, como bien dice la doctora y bien comentó Rosario, de repente se vuelve emocional. O sea, no hago porque me duele, porque tengo un montón de miedo a que me duela. Y pues métele la mano a la lumbre una vez, vuélvela a meter, pues mangueras porque me duele, no la meto. Pues es lo mismo, no voy al baño, mango. Si me duele mucho, pues no voy. Y me aguanto, pero tarde que temprano tienen que hacer. Y cada vez duele más, ¿no? Es un círculo vicioso complicado, difícil, porque ahora lo que hay que hacer es entrenar al cerebro para enseñarle que hacer popó no duele. ¿Sí? Porque hacer popó blando no es tan complicado. El problema es que el cerebro se acostumbra otra vez a que no duele. Eso es lo importante. Muy bien, ahora vamos a los alimentos. ¿Qué alimentos favorecen el estreñimiento y cuáles ayudan a prevenirlo? ¿Qué lo empeoran y qué lo ayudan a no tener ese estreñimiento? Los que lo van a provocar, por así decirlo, son aquellos que les denominamos astringentes. De los más así conocidos y más comúnmente consumidos, las harinas, yo creo que es el número 1, que las encontramos pues en el pan, la galleta, la pizza, el sándwich, la hamburguesa. Las empanadas, por ahí. Que muchas veces son alimentos que se consumen del diario y en gran cantidad en los niños. El pollo, que yo creo que es de las proteínas más consumidas. El arroz también es muy frecuente que se consuma. Algunos vegetales, la papa, la zanahoria cocida también se ha visto que pueden ocasionar estreñimiento. Entonces, generalmente no es que porque yo hoy me coma una galleta, hoy me voy a estreñir, ¿no? O sea, es el consumo excesivo o el aumento del consumo de estos alimentos. ¿Qué pasa? Que a veces, pues a lo mejor en la escuela fue la semana del Día del Niño y comieron pizza y al otro día hamburguesa y al otro día taquitos, no sé, de quesadillas, ¿no? De tortilla de harina, etcétera. Entonces, pues al final de la semana ese niño va a estar estreñido seguramente por todo lo que consumió.
Y aquellos que nos van a ayudar a prevenirlo o incluso a tratarlo, porque también parte del tratamiento es pues un consumo adecuado de fibra. No es que yo coma mucha fibra, sino lo que me corresponde consumir. Pues generalmente lo vamos a encontrar, de los principales son las leguminosas, el frijol, la lenteja, la alubia, el garbanzo. De ahí tenemos pues las verduras, las frutas, que actualmente muchos niños no comen Quieren. ni una verdura o ni una fruta, o la que comen es el plátano, que a veces también puede estreñirlos. Y cereales integrales, ¿no? La avena por ahí, ¿no? Entonces, pues a veces consumimos más, o los niños consumen más aquellos alimentos astringentes que alimentos laxantes, por así decirlo, que tienen fibra. ¿El agua tiene que ver en esto, la ingesta de líquidos? Sí, también es una adecuada ingesta de líquidos. No es que va a tomar muchísima agua, sino que de acuerdo a la edad hay cantidad de agua que se debe de consumir. Y si se consume esa cantidad, se ha visto que sí favorece el que las evacuaciones sean más blandas. No es que curemos el estreñimiento tomando mucha agua, sino que vamos a ayudar a que la evacuación sea más blandita y por lo tanto pues ya no le duela y ya no se aguante tanto este niño. Pero pues sí va a depender un poquito de la edad, lo que tiene que consumir de agua. Sí, es súper frecuente que venga la abuela, mamá, a quejarse, es que no quiere comer caldos, doctor. Y por eso está haciendo un poco duro, come pura comida seca, comida seca. O sea, la realidad es que no es que sea seca, ni tampoco que sea caldo. Porque si es un caldo lleno de papa, yuca, malanga, camote, pues son súper astringentes, zanahoria, más el arroz, pues por supuesto que se va a estreñir, aunque sea un caldo, ¿no? Entonces aquí es como decía la doctora, pues es la dieta diaria, el consumo de fibra, una mala costumbre, y sucede, por ahí sí me están escuchando las tías, en algún momento les llamamos la atención cuando le dan de comer a los niños, porque les pelan, les quitan la cáscara, ¿no? Manzana sin cáscara, pera sin cáscara, durazno sin cáscara. Oye, espérate, pues si la fibra está ahí, si no te comes la cáscara, pues obviamente te estás comiendo solo la parte, por ejemplo, la manzana. La manzana puede ser astringente, pero también puede ayudarte a ser laxante, pero va a depender si te comes o no te comes la cáscara. Entonces hay un cambio importante en un mismo producto. Entonces, si tú le quitas a los niños las cáscaras, pues por supuesto que se van a acostumbrar a no comerlas y estamos quitando un aporte importante de fibra. O sea, comes fruta, pero no comes fibra. Le das naranja, pero que se chupe el jugo, no que se coma el bagajo, la fibra, que es la importante para que pues se evacúen de manera adecuada. Entonces, pues es muy importante. Y quizás, pues a lo mejor si ya tenemos adolescentes y les gusta pues la botanita, a lo mejor las palomitas de maíz, consumir las cascaritas, o sea, todo el maíz, porque al final pues es salvado de maíz. El salvado de maíz más o menos tiene como 86 gramos por cada 100 gramos de producto. Entonces es una buena cantidad de fibra y sería como que una botana saludable. Ahora con las palomeras de aire, ¿no? Si no quieren ponerle aceitito, pero pues igual si le ponen un poquito de aceitito de oliva, pues tampoco pasa nada. Le va a ayudar a la digestión. Eso sí, evitemos la sal y las salsas, ¿no? Pero pues sería una botana pues ahí favorable. Y la avena, como decía la doctora Adri, es de las que más fibra tiene. Y las hojuelas, pues botanearlas así con su licuadito, la gente que acostumbra a dar licuados o comer yogur, que se lo licúen a los chamacos y eso les va a ayudar pues de manera significativa. Algo que está muy de moda, ahorita ya los niños ya no interactúan, ya no hay juegos como antes que jugábamos a la trae, que jugábamos a la latita, al cinturón y todo eso. Existe el sedentarismo. Ya son niños que están en la pantalla de algo, de algún aparato electrónico. ¿Usted considera que el sedentarismo o no hacer nada en los niños favorece el estreñimiento? Sí, de hecho sí se ha visto mejoría en aquellos niños que realizan alguna actividad física diariamente, ¿no? La recomendación es de 5 a 7 días a la semana que hagan actividad física. Y ellos sí generalmente tienen evacuaciones normales, obviamente acompañado de todo lo demás.
pero actualmente se ve mucho sedentarismo en los niños. Yo creo que eso sí está, pues, favoreciendo que cada vez veamos más el estreñimiento, porque de verdad que en la consulta llegan muchos de cualquier edad, incluso a lo mejor niños muy pequeños que están explorando no haya tanto el caso, pero ya en la edad escolar generalmente sí ya no hacen tanta actividad física actualmente, a menos que los metan a un deporte, porque sí hay niños que van a deporte y yo creo que ellos son los que les va un poquito mejor, pero una gran parte de los escolares o de los adolescentes ya no están haciendo actividad física, y normalmente cuando hacemos el interrogatorio en la consulta y preguntamos eso, si hacen actividad física, no, no hacen nada. Cuando ¿Y ahorita qué está- haces en tu tiempo libre? El Xbox, ¿no? Ahorita están farmeando aura, ¿no? Sí. ¿Cuándo podemos decir que el estreñimiento ya es un problemón? Y ya no solo se trata de que el niño no come fibra, sino ya tenemos un problema de salud importante. Mm, Bueno, yo creo que parte va a ser que ya dimos un tratamiento adecuado, el cual se llevó a cabo en forma correcta, y el niño no mejora, ¿no? El niño sigue teniendo evacuaciones duras, sigue manchando la ropa, siguen pasando muchos días sin evacuar, y que esto ya puede estar condicionando un problema en la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, estos niños que tienen incontinencia, que manchan la ropa, me han tocado pacientes que incluso dejan de ir a la escuela porque pues les hacen mucho bullying en la escuela, porque pues huelen mal, porque toda la mañana está con la ropa manchada, ya no quieren jugar con él, le hacen burla, le dicen que huelen feo, y hay un rechazo importante, y entonces lo que hacen muchas veces es que ya no van a la escuela, los dejan de llevar para que no sufra ese bullying. Cuando ya empieza a haber algún dato de alarma, ¿no? Por ejemplo, que el niño deja de comer porque está tan rebosado de heces fecales el abdomen que ya ni siquiera le da apetito, ya no come, come muy poco porque inmediatamente se siente lleno, y ese niño empieza a bajar de peso, que ya también sería un dato de alarma. Eh, Cuando ya me está provocando un sangrado, porque también es un dato de alarma que un niño con estreñimiento tenga un sangrado, y ya me habla de pues que puede ser un problema ya mayor. Y pues básicamente yo creo que eso, ¿no? Aquel niño que no responde a tratamiento. Ya le di todos los laxantes y sí se aplicó con la dieta y todo, y el niño no mejora. ¿Qué es la encopresis? Algo así mencionó usted en uno de las causas de estreñimiento. ¿Qué es la encopresis y qué otros síntomas pueden acompañar al estreñimiento? Bueno, pues sobre todo ahorita ya es más como el término de la incontinencia, ¿no? Es aquel niño que pues se evacúa En forma involuntaria, o sea, involuntariamente. Hay un niño son dos trastornos principalmente, ¿no? sí. Un niño que se evacúa voluntariamente y uno que no. El que no es voluntario generalmente tiene acumulación de heces fecales en el recto. Si nosotros lo revisamos a la exploración física, vamos a encontrar que dentro del recto hay una popó gruesa, dura, seca, parece una piedra literalmente, y entonces tiene escapes de popó que él ya no siente, no se da cuenta que se le está escapando y simplemente se está manchando constantemente. Ya es del diario que la ropa está manchada, e incluso puede pasar estando dormido. En la mañana amanece y ya está manchado de popó. Y bueno, ¿qué puede acompañar el estreñimiento? Pues ya decíamos, ¿no? Puede haber dolor abdominal o dolor rectal al momento de que evacúa, esfuerzo para evacuar, que tiene que pujar mucho, 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 se ponen rojos y hasta lloran, o tienen episodios, los bebecitos pueden tener episodios de llanto intenso porque les está doliendo. Podemos encontrar a veces distensión abdominal porque hay acumulación de gases, por el mismo tapón que hay ahí de heces, no puede como eliminar los gases, y aparte se forma mucho gas por las bacterias.
puede haber pérdida del apetito, ya a largo plazo incluso pérdida de peso, puede haber fisuras que son como cortaditas que se hacen en el anito, alrededor del ano, por la misma evacuación dura, que cuando sale pues la lesiona, corta y eso es doloroso generalmente. Psicóloga, Fíjese que aquí me han tocado, en la parte de la incontinencia, me han tocado los dos pacientes que regularmente te visitan. Uno, el que dicen que es que tiene diarrea, doctor. No se le quita la diarrea, se le fuga. Y se le fuga y se le fuga y ya trae tratamiento para la diarrea. Ya le dieron de todo para la diarrea. Y pues resulta que no. Tiene un tapón de excremento enorme y tiene estas pequeñas fugas. Y todos los medicamentos pues, lo que han hecho es incrementar ese bolo fecal ahí y el niño pues no puede hacer. Y hay pacientes que llevan meses. Hace poquito vi a un niño que tenía 13 meses con tratamiento repetitivo para parásitos, para diarrea, para esto, porque no podía hacer, pues tenía las fugas. Entonces, ese es muy frecuente que suceda. Y el otro, el que ya recibió tratamiento para estreñimiento, lo llevó más o menos o no fue el tratamiento correcto y entonces vienen porque ya no está estreñido, pero no puede controlar esfínteres. Es que no puede, por más que lo intentamos no puede, sigue fugando y el niño se estresa porque sigue fugando y él quiere controlar esfínteres, pero le avisa al papá y cuando va ya se hizo. También es por esta parte de las fugas secundario de esta incontinencia secundario pues de este problema masivo y termina siendo estreñimiento. Y cuando le das tratamiento para el estreñimiento, pues se resuelve la diarrea supuesta y se resuelve, el niño empieza a controlar sus esfínteres. Eran fugas porque pues seguían las plastotas de excremento ahí acumuladas y no pueden salir y hay pequeñas fugas por el intestino. Antes de continuar con las preguntas que nuestro productor nos formula, quiero preguntarle algo que quizá tiene que ver mucho en la psicología. Cuando un niño evacúa y tiene control de esfínteres y de repente tiene fugas en forma involuntaria, ¿puede deberse a violencia sexual dentro del hogar? Puede ser, podría ser. Como una señal de alarma. No podemos decir que siempre lo sea, pero sí puede ser porque obviamente hubo estimulación y esa estimulación no es consciente para nuestro cuerpo, entonces pues podría ser una de las causas, pero bueno, cuando se trata de eso hay que ser muy meticulosos, muy observadores, hay que ser muy delicados para hacer la investigación si es debido a ese motivo, pero sí puede ser. Gracias. Ahora bien, ya en el plano emocional, ¿cómo afecta emocionalmente a un niño o adolescente tener accidentes de materia fecal o ensuciar su ropa interior? ¿Qué se debe de evitar, en este caso los padres, para no generar vergüenza, culpa o burlas o bullying? Lo que pasa es que ya si ya se le fugó ya a los papás, pues para no generarlo, la vergüenza viene en automático y es un recuerdo que se va a quedar instalado para toda su vida. Si fue en la escuela, si fue en el campo de fútbol, si fue en la alberca, en cualquier lugar público fuera de casa, siempre va a generar vergüenza y va a quedar el recuerdo porque los demás que lo ven, pues pueden burlarse, señalarlo, rechazarlo. Entonces, eso es un recuerdo, todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un recuerdo que si ya rebasamos los 5 años, 4 o 5 años, o más, si son adolescentes, va a quedar para toda la vida. Yo considero que una de las acciones que pueden hacer los papás, si es que un chico o chica llega a sufrir de esto, es principalmente contenerlos, abrazarlos, explicarles muchas de las situaciones biológicas que pudieron haber pasado y sobre todo cambiarlos de lugar. O sea, si fue en la alberca, cámbialo de alberca, pero que no deje de hacer el ejercicio. Si fue en la escuela, pues hay que cambiarlo de escuela para que no pierda, ¿no? Porque yo puedo ir por mi hijo, llevarle ropa, cambiarlo. Si se dieron cuenta los demás, eso va a ser para que se estén burlando de él y se estén riendo de él y lo estén señalando todo el tiempo, ¿no? Entonces lo mejor es contenerlos, abrazarlos, escucharlos
darles la seguridad de que eso puede no volver a pasar o puede volver a pasar, porque va dependiendo del caso, cada caso es diferente, pero no gritar, no regañar, no castigar, evitar todas estas, todo este lenguaje corporal y verbal que lleva violencia y que lleva agresividad para ellos, porque lejos de ayudar, pues al contrario, más fuerte se queda grabado el evento en ellos, ¿no? Entonces sí es bien importante eso. ¿Esto llega a generar un trauma emocional de por vida? Puede ser. El trauma tiene que ver con la sensibilidad y la interpretación de quien lo vive. Es muy importante recordar que un mismo evento puede no ser traumático. Sin embargo, depende de cómo lo va a vivir el chico o la chica. Por eso decía que es un recuerdo, no necesariamente tiene que ser un trauma. Puede quedarse como un trauma, pero como recuerdo sí se va a quedar para toda la vida. Muy bien. ¿Hay algún estudio que se recomiende realizar a pacientes con estreñimiento? Bueno, cuando estamos sospechando de este 95% que decíamos que no hay una causa como tal, no hay una indicación así de que en mi primer consulta que me llegue el niño con estreñimiento, yo ya lo tengo que mandar a hacer un estudio. ¿En quiénes sí puedo solicitar algunos estudios que me van a ayudar cuando estoy sospechando de alguna enfermedad, ¿no? De este otro 5%, cuando al interrogatorio o a la exploración física, yo ya estoy sospechando que ese niño puede llegar a tener alguna otra enfermedad que le esté condicionando el estreñimiento, a este es al que le voy a hacer estudios. No a todos los estreñidos se le hacen, de hecho, pues a la mayoría no. Dentro de estos, ¿qué estudios pudiéramos realizar? Bueno, de lo más frecuente que se solicita o que se pide, incluso a mí ya me llegan ya con estudio, es la radiografía de abdomen. No me da el diagnóstico, o sea, simplemente me ayuda a mí a ver si, pues, cómo está la distribución, si hay una ámpula rectal muy, muy grande, muy ancha, digamos, que pues eso me indica que sí está reteniendo cantidades grandes de heces en el recto. Por ejemplo, puedo ver columna, para eso me sirve también una radiografía, para ver si tuviera algún defecto en las vértebras, que pues está relacionado a un problema ya de estreñimiento secundario a algo en la columna vertebral, el sacra, lumbosacra, que es donde normalmente lo podemos encontrar. De ahí, bueno, tenemos algunos estudios contrastados, que tampoco es como lo ideal, son un poquito invasivos porque hay que introducir por el anito o por el recto una sondita y ponerle medio de contraste y tomar entonces varias radiografías, pero pues eso también me sirve sobre todo cuando estoy sospechando, por ejemplo, de enfermedad de Hirschsprung, me pudiera ayudar, aunque tampoco es el estudio que me va a dar el diagnóstico, pero me orienta un poquito. Ultrasonido no está recomendado, muchos pacientes me llegan ya con ultrasonido abdominal porque pues no hacía del baño y le dolía la pancita, no es una indicación, el ultrasonido no me sirve para ver el intestino, pues sí, a lo mejor se vea mucho gas, Gas y popó. y popó, pero nada más, pues ya sé que tiene gas y popó, o sea, nada más con tocarle la pancita ya lo puedo saber. De ahí, pues, por ejemplo, no sé si hay antecedentes de hipotiroidismo y ya le toqué y sí se le siente a lo mejor ahí un poquito la glándula, no siempre se siente, pero a veces sí se puede llegar a tocar y hay otros síntomas que me hacen pensar en un hipotiroidismo, pues sí le tengo que tomar un perfil tiroideo, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente no hay como un estudio así específico, ¿no? Ya hay otros más complejos o invasivos, hay uno que se llama manometría no rectal, que es un estudio caro y pues no lo tenemos aquí tan accesible y necesita que el niño coopere, entonces en niños pequeños es muy difícil realizarlo.
porque el niño tiene que pujar, apretar y hacer al día algunos ejercicios. Y está un poquito complicado de hacer, pero pues también es un estudio que está indicado, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy sospechando de una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Y si hubiera algún dato de alarma, pues ya pudiera haber otro tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, un sangrado persistente que ya revisé y no tiene fisuras, pues a lo mejor ya tiene un pólipo rectal, que son unas bolitas de carne que se hacen ahí en el recto, y pues ahí sí hay que hacer una colonoscopía y hay que entrar con una camarita a revisar, ¿no? Muy bien. Es recomendable utilizar laxantes, lo que está de moda, supositorios o enemas, las famosas lavativas, como le llamaban antes, cuando un niño está estreñido. ¿Y cuál es el tratamiento para el estreñimiento? Bueno, ya hablando, el tratamiento lo podemos dividir en dos, el no farmacológico y el farmacológico, ¿no? Entonces, el farmacológico va a ser, pues, lo que ya mencionábamos, la dieta con fibra, la suficiente cantidad de agua, la actividad física, que el niño no se aguante las ganas de ir al baño, incluso masajes por ahí, ya el último consenso sí recomiendan masajes en el abdomen, que sí ayuda. De hecho, a veces hasta aquí en el consultorio les enseño y por ahí sale un gasecillo y ayuda, y luego ya se van al baño. Entonces sí se ve que sí mejoran, pero cuando ya hice esto y no mejora, entonces ya puedo valerme del tratamiento médico, que los laxantes, pues es, yo creo que lo número uno que tenemos que pensar, el uso de laxantes. Los supositorios no a todos les funcionan, no hay una recomendación como tal, porque a veces en lugar de ayudar, nos pueden llegar a perjudicar. ¿Por qué? Porque es traumático, es muy incómodo, el niño va a apretar más porque ya no quiere que le pongan el supositorio, sobre todo cuando lo hacen, a veces con uno solo, pero cuando lo hacen de forma repetida, ya no quiere, y entonces cuando ya ve que le van a poner el supositorio, ya aprieta más y más estriñe y más cuesta trabajo evacuar. Entonces no está recomendado. Cuando son niños muy pequeños, me pasa mucho que llegan niños con disquesia del lactante, que no es un estreñimiento como tal, ya mencionaba el doctor, y ya vienen con el supositorio, ¿no? Entonces el niño pues tarde o temprano va a madurar el intestino y va a aprender a relajar el esfínter anal, y no es necesario el supositorio. Y en cuanto a los enemas, sí son efectivos, pero tampoco están recomendados de forma rutinaria. Se ha visto que los laxantes a dosis altas, por así decirlo, o a dosis de desimpactación se le llama, que son dosis un poquito más altas, tienen el mismo efecto. O sea, yo le puedo dar el laxante, bastante laxante, digamos, o una dosis altita, y va a ser el mismo efecto que si le pongo un enema. La diferencia es que el enema es lo mismo que el supositorio en cuanto a que es incómodo. Hay niños que les duele, pero les duele porque pues no te va a cooperar. O sea, va a apretar y no va a dejar que introduzcamos la sonda, y le va a doler, y pues es algo bastante incómodo para el niño, y pues sí te va a resolver el problema en el momento, porque si yo le hago 1, 2, 3 o los enemas que sean, va a evacuar, tarde o temprano va a evacuar, pero en la siguiente semana va a volver a estar estreñido. Entonces no es lo ideal. En estos casos, como mencionaba la doctora respecto al supositorio, pues definitivamente no hay una indicación como tal, pero sí también hay evidencia importante que cuando el niño es pequeño y está en fase de maduración, el uso de supositorios para provocar las evacuaciones puede generar algo que se llama acto reflejo. Es decir, que el bebé aprenda a que necesita un estímulo para vaciar intestino. Y entonces necesita el supositorio para hacer popó. Y si no hay supositorio, no hace porque no hay estímulo, ¿sí? O sea, todos nos enseñaron el
¿Se acuerdan de Pavlov, del perro que salivaba y todos nos enseñaron en el bachillerato? Con una campanilla, ¿no? En la campanita que venía en la comida y empezaba a salivar, pues prácticamente pasa lo mismo con el niño. Necesita el estímulo del supositorio para hacer popó. Entonces, en niños pequeños, pues no está indicado. Y aquí es bastante absurdo porque los abuelitos, las abuelitas, los papás le tienen miedo a los medicamentos para el estreñimiento porque dicen que es que se va a hacer perezoso su intestino. No, pero ¿cómo le va a hacer eso? Pero no le tienen miedo a enemas, quieren meterle supositorios, todo por la cola. Pero no, le tienen miedo al laxante porque el laxante vuelve flojo el intestino, ¿no? Seguramente te lo deben decir infinidad de veces en la consulta. No sé si a ustedes les tocó, ustedes son más jóvenes que yo, en mi época de internado, cuando un bebé, en este caso lactante menor o mayor, caía en estreñimiento, nos enseñaban a utilizar, estaba el termómetro de mercurio, y hacerle como el molinillo, como darle vueltas para estimularlo. Estimulación rectal. Estimulación rectal. ¿Se sigue aplicando o ya pasó a ser obsoleto este método? No se recomienda. No se recomienda. Pasa lo mismo que el supositorio. Pues es lo mismo, ¿no? Al final. Y Sí. de hecho, en los ranchos todavía se sigue utilizando en algunos lados. Jabón, por ejemplo. Ajá, O sea, ni siquiera sí, supositorio, es un jabón. Al final de cuentas, el supositorio no tiene ningún efecto realmente que no es un medicamento que provoque que la popó se haga aguada y salga. No. El supositorio lo que hace es que el anito siente que hay algo extraño, un cuerpo extraño, y en automático va a empezar algo que se llama coqueteo anal. Va a empezar a abrir y cerrar porque siente que hay algo ahí y entonces empieza a contraer para tratar de eliminarlo. Uh-huh. Y esas contracciones desencadenan contracciones intestinales y salen las heces, pues. Entonces, pero la realidad es que no es adecuado en lo absoluto, pues. No sé si les ha tocado a ustedes que dicen los papás, no le pongas el supositorio porque por decirlo, si es varoncito, me lo va a volver del otro lado. Sí, sigue siendo... Se generan condicionamientos. Sigue siendo muy frecuente, desafortunadamente, la parte del machismo. Digo, hay medicamentos que sí empleamos en supositorio porque son mucho más rápidos. O sea, la vía de absorción más rápida de medicamentos es la mucosa anal. Eso es súper rápido. Entonces, medicamentos, por ejemplo, tenemos niños que que padecen de crisis convulsivas febriles. Uh-huh. Es decir, si le sube la temperatura, le va a dar fiebre. Y a veces estos niños tienen la característica de que la fiebre, ¡pum!, se eleva rapidísimo. Si no le pongo algo para bajar la fiebre rápido, va a convulsionar. Entonces, le doy su medicamento tomado. El medicamento tomado más rápido empieza a actuar entre 40 y 45 minutos. En lo que llega a su pico máximo, pues ya me convulsionó. Y en cambio, el supositorio, el efecto empieza prácticamente casi inmediato. Entonces, sí es una vía apropiada para algunas medicaciones y cuando está indicado ponerlo, está indicado. Pero no para que haga popó todos los días. Pues esta es la parte que tiene que dar claro. Muy bien. Sí. Bueno, sí, a veces lo hemos llegado a utilizar. O sea, tampoco voy a decir nunca he recetado un supositorio o un enema, porque ya hay situaciones muy complejas. O sea, sí han llegado niños que ya le dimos tomado y... Y el que te llega el seguro, por ejemplo, es súper impactadísimo. Pues, sí, o sea, en ese sí tenemos usarlo como para quitar la urgencia del momento, pero no es algo que lo va a tener que estar usando diario, ¿no? O muy frecuente. Tuvimos un paciente en el seguro de Coatzacoalcos que lo enviamos a Orizaba por justo epilepsia y se fue el niño. Estuvo hospitalizado 15 días y lo regresan ya controlado, con tratamiento. No recuerdo qué diagnóstico tenía, la verdad que no recuerdo, pero me mandan a traer a urgencias porque el niño tenía mucho dolor abdominal. Entonces lo palpo y se palpan, pero bolitas por toda la barriga. Entonces le pregunto al papá que cuándo había sido la última vez que hizo popó y me dijo que un día antes de llegar a Coatzacoalcos. O sea, tenía 16 días sin hacer popó. Entonces es una barriga impresionante. Pues obviamente pues hay que resolverlo. Y un enema. Y fíjate que me llamó muchísimo la atención porque la evacuación fueron un montón de bolitas del mismo tamaño. O sea, eran bolitas, un montón de bolitas del mismo tamaño, pero por montones, o sea. No las contaron. Hice un collar. No.
Sí, ahí pues hay que resolver, como dice la Sí. doctora, si está doliendo y pues vámonos. Muy bien. Sí, se llega a pasar, hay cosas, hay anécdotas en urgencias que, ¿para qué les cuento? Ahora bien, en el tramo de la psicología, ¿qué técnicas psicológicas de reforzamiento positivo o incentivos funcionan para que el niño asocie el baño con un momento tranquilo, que no lo vea como un tormento? Ya tengo ganas de hacer popó, voy a sufrir. ¿Qué técnicas se utilizan para relajar a ese niño que se esconde muchas veces? No hay una receta, no hay un camino específico y no hay una forma única. La realidad es que para empezar debemos de esperar a que el niño tenga el control del esfínter, porque luego hubo una vez una pacientita que decía que a los 8 meses, cuando veía que el niño empezaba a hacer caritas, le quitaba el pañal corriendo y lo ponía rápido en la taza del baño para que el bebé ya se acostumbrara a que ahí era donde tenía que evacuar. Y pues realmente es faltarle el respeto totalmente al desarrollo del niño, ¿no? Y bueno, no es un juicio, no es una crítica, es solamente que vemos que hay personas que no conocen el desarrollo del niño y le faltan al respeto a esto. Entonces, partiendo de los 2 años y también va dependiendo de la madurez, hay niños que ya tienen 3 y no lo logran, va dependiendo mucho de la madurez, pero lo más recomendable es que desde un principio, que el niño ya empiece a caminar, te empiece a acompañar a ti, mamá, a ti, papá, a que vas a ir al baño. Desde ahí, que lo vean como algo natural, que acá es donde vamos y aquí evacuamos. Y hay niños que cantan, hay niños que te preguntan, contestarle con amor, con paciencia. Yo considero que una de las técnicas más importantes es tener la paciencia, la perseverancia y la rutina, porque hay niños que ya rebasan los 2 años y medio y los 3 y ya le están empezando las mamás, porque así lo dicen, ya le estoy empezando a enseñar a que deje el pañal, así te dicen, ¿no? Ok, pero si llega la tía Juanita, hazte en el pañal, porque el niño empieza, ¿no? Popó, pipí, ¿y qué hace la mamá? Hazte en el pañal porque estoy ocupada. Entonces no hay una rutina, no hay perseverancia, esto es totalmente erróneo. No importa que llegue la tía o que estemos en casa de la vecina, si yo le estoy enseñando a mi niño que ya va a ir al preescolar, porque también ya van a ir al preescolar, le estoy enseñando que va a ir al baño antes de ir a la escuela, no sé, a las 8 de la mañana, todos los días es a la misma hora, no porque ya me ganó el sueño, no porque ya me está ganando el tiempo, porque voy a salir, no sé, hay miles de pretextos. No, cuando yo me voy a meter en un programa consciente de enseñarle a mi niño, tiene que ser paciente, tiene que ser perseverante, tiene que ser la misma rutina con mucho amor, con mucha contención. Hay que evitar totalmente las palabras feas, duras, no sé de qué manera llamarle, de que eres un cochino, porque no te aguantas, porque no me avisas, los golpes, las nalgadas, hasta les quitan el pañal y les dan sus nalgadas sin pañal para que aprenda. No, así no va a aprender. Todas esas cosas son las que estamos diciendo que pueden ir traumatizando a los niños. Entonces, no, es bueno, ya, para la otra sí vas a avisar, para la otra. Hay que ponerles estos pañalitos entrenadores que les ponen, son importantes porque se bajan rápido. El mismo niño se lo puede bajar cuando ya empieza a tener este control. Si no le ponen el pañal, pónganle la sandalia, la chanclita o cómprenle varios pares de zapatos porque los van a mojar, los van a ensuciar y no es recomendable que se queden ni con la sandalia, la chanclita, el guarachito mojado, ni el zapato, ni el tenis, nada de eso, pues. El niño tiene que sentir que esto es un proceso y nosotros los adultos somos los que sabemos que esto es un proceso, entonces tiene que ser con la paciencia y el amor lo más posible que se pueda. Muy bien. Es importante, como bien dice la psicóloga, recordar que la maduración pues va entre los 2 y los 4 años de edad. Entonces el pañal no se quita, el pañal se deja, eso es totalmente diferente. Vemos ingreso a preescolar y muchos preescolares pues te piden que tu hijo ya no lleve pañal como requisito. Y entonces quieres acelerar un proceso que es totalmente fisiológico y natural. Por eso anteriormente la mayoría de kinders tenían
personal específicamente para llevar a los niños al baño y cambiarlos. ¿Por qué? Porque en ese proceso se llevaba el control de esfínteres. Siguen teniendo algunos personales. Ahora generalmente hay una maestra y la maestra auxiliar, que es la que lleva, pero en tiempos anteriores había una maestra que se encargaba justo solo de eso. Entonces, es importante que los niños vayan aprendiendo este proceso y tenemos que respetar su proceso, como bien dice Rosario. Quiero hacer popó ahorita, es ahorita. Entonces, seguramente algunos pacientes me han visto correr como loco por las tiendas departamentales de un lado a otro porque es ahorita, ¿no? Entonces llevarlos a hacer pipí o a hacer popó, entonces tienes que correr y es en cualquier lugar porque no puedes romper el proceso, hasta en el pañal. Entonces rompo el proceso, donde sea, como sea, hay que correr para que pues se siga llevando a cabo este proceso. Y tenemos que perder el pudor como papá y mamá, me tienen que ver sentado en la taza para que aprendan que se hace popó aquí. Sí, y en algún momento le compro su tacita y le digo, cuando quieras hacer popó como yo, puedes hacerlo aquí en tu tacita, mi amor, avísame cuando tú quieras. Y lo primero que van a decir es popó. La mayoría de las veces ya les ganó, pero ya empiezan a identificar y ya después se empiezan a sentar solito y de repente pues ya no comes tranquilo, ya no vives tranquilo porque hay que ir a hacer popó todo el tiempo. Sí, y por lo natural te agarran cuando estás comiéndolo, man. Exactamente, Sí, la verdad. y precisamente cuando nos agarran cuando estamos comiendo, cuando nos agarran con la visita, cuando nos agarran en momentos inadecuados, luego le decimos al niño, aguanta, aprieta, no hagas, ¿no? Y obviamente, si lo que queremos es evitar el estreñimiento, lo que estamos haciendo es provocar el estreñimiento, ¿no? Y es importante también checar las emociones. Esto es súper importante porque decíamos que el miedo a resbalarme en la taza, a mancharme, a ensuciarme, dependiendo de lo que me hayan dicho, puede provocar el estreñimiento, pero también recordemos que dependiendo de la edad, ya hablando de adolescentes, si es un impacto muy fuerte, también me dan ganas de ir al baño. Entonces sí, también es importante checar por qué le pasó esto a tu hijo en la escuela, por qué le pasó esto a tu hijo en la alberca, porque hace rato decíamos, ¿no? Podría ser en otro lado que le gane, que si le ganó casual, hay que checar que si no tiene ninguna situación biológica, pero vivió una situación traumática, un accidente, un golpe, un pleito, no lo sé, depende de la persona, cómo se va a cargar el evento. Pueden darle muchas ganas de ir al baño y si no llega al baño, le puede ganar, ¿no? Muy bien. Agradecemos a Marilyn Cisneros que hace la siguiente pregunta, doctora Adriana. Ella nos dice si el estreñimiento también puede provocar infecciones de vías urinarias repetitivas. Sí hay una asociación más que nada por el hecho de que los niños se aguantan. Entonces, tanto se aguantan para hacer popó como para hacer pipí. Entonces, sí puede existir infecciones urinarias de repetición. De hecho, yo tengo pacientes que me los manda el nefrólogo, porque ya es un niño o niña que tiene infecciones urinarias repetidas y resulta que es estreñido. Entonces, lo mandan a gastro. Y si tiene estreñimiento, mejoramos el estreñimiento y de forma secundaria, pues también dejan de tener infecciones de vías urinarias, pero generalmente es eso, que se aguantan para las dos cosas y por eso tienen infecciones. Y también pues pudiera ser en aquel que tiene los escapes, ¿no? Que se queda mucho tiempo con la popó ahí y pues esa popó tiene bacterias, está ahí muy cerquita del área genital y pues se contamina. Es más común en las nenas que en los varones. Sí, aunque también en los varones se presenta. Y también otra patología importante, problemas como la espina bífida, que pueden hacer que el bebé pues tenga retención, tanto de pipí como de popó. Entonces se asocia a lo mismo, ¿no? Por retención, pero es secundaria a una malformación, a un defecto de fábrica en la médula espinal. Agradecemos a todos los que nos siguen en su programa Pregúntele a su médico, a Eleazar García López, a Carla Lorena, al ingeniero Hugo Sánchez, gracias ingeniero. La señora Judith Nicolás dice, hola, buenas noches y buenos días para los que nos siguen a través de la radio, interesante tema, saludos. También tenemos saludos de Lucía Espinosa, que dice, interesante tema, felicidades. Un saludo para nuestra gran amiga, la doctora Lucía Chávez Soler, que dice, felicidades. Lucila. Lucila, sí, perdón.
Y felicidades a todos, el equipo, por tan interesante tema. Gracias, gracias. La última Pues, pregunta. para terminar, doctora, ¿algo más que desea agregar? Bueno, pues en primera que estar estreñido no es normal. Muchas veces preguntamos, ¿no? Cuando, sobre todo niños ya más grandes o adolescentes, que ya les pregunta uno directamente a ellos, ¿cómo haces el baño? Normal. Y les enseñas así como los dibujitos de la popó y Bristol. a ver, Cara de y Bristol. bolitas, ¿no? Como borreguito. Pues eso no es normal. A lo mejor dice la mamá, es que hace todos los días. Sí, pero hace ¿Cómo? bolitas, o hace duro, o hace grueso, le cuesta. Pues eso no es normal. Entonces, siempre la recomendación es que en cuanto la mamá se da cuenta o el niño presenta estas evacuaciones duras, acudir inmediatamente con cualquier médico, ya sea médico general, pediatra o ya pues referirlos con nosotros a gastroenterología para iniciar tratamiento. Entre más pronto se inicia tratamiento para estreñimiento, le va mejor a ese niño, ¿no? Y la otra que pues bueno, decíamos del tratamiento número 1 en cuanto al tratamiento médico son los laxantes. Hay varios laxantes, pero el principal es uno que se llama polietilenglicol, que lo que hace es ablandar las heces, pero el tratamiento no es solamente los días que el niño hace duro, ¿no? O sea, normalmente yo a veces me encuentro recetas de una semana, no sirve una semana, la siguiente semana se va a volver a estreñir. Entonces, entender que el tratamiento es largo. A veces no se cura el estreñimiento, solo aprendemos a controlarlo con la dieta, con el agua, con el ejercicio y en ocasiones con el laxante. En su experiencia profesional, ¿usted considera que la modernidad, el uso de probióticos previene en este caso también los estreñimientos? Bueno, no hay una recomendación como tal del uso de probióticos actualmente, no hay un estudio o estudios grandes de peso que nos recomienden específicamente este probiótico te va a servir para el estreñimiento, no, pero sí se ha visto que el uso de probióticos pues viene a mejorar estos trastornos del eje intestino-cerebro, que pues dentro de ellos se encuentra el estreñimiento funcional. Hay algunos probióticos que ayudan al vaciamiento gástrico, al movimiento intestinal, pues mejoran la microbiota y por lo tanto pues puede haber mejoría de la digestión, sí, pero solamente usar probiótico como tratamiento único no va a servir de nada, o sea, necesita todo lo demás. Antes de despedirnos, saludos a Lucero Román, nos dice buenas noches, gracias por tan importante tema, saludos para todos, muy profesionales. Gracias a Daniel Santiago Huerta, que nos dice muy buena exposición del tema, saludos y felicitaciones para todos, en forma especial para usted, doctor. Gracias. Pues los esperamos la próxima semana. Vamos a hablar acerca del regreso a clases, cómo hacer de la adaptación escolar una experiencia más humana para niños y niños. No se lo pierdan. Nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica, a nombre de mis compañeros Marcos Antonio León Hernández, del doctor Alejandro Martínez Vivas, la psicóloga Micaela Rosario. ¿Por qué siempre se nos dificulta tu nombre, Charito? No sé. Micaela Así Rosario dígame. Huerta Mijangos, el doctor Fernando Castañón León, nuestro productor, el servidor del doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Le damos las gracias, la verdad, a la pediatra, a la doctora Adriana Salas Herrera, porque aparte de ser pediatra, tiene la especialidad en gastroenterología. Y como decía el doctor Castañón, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Adriana Salas? Pues tenemos nuestra consulta privada en Minamédica. ¿En qué horario la podemos encontrar? En las tardes. En las tardes. Es previa cita. Ah, ok. No tengo agenda abierta, simplemente hay que sacar su cita y ya se le agenda de acuerdo a cómo estén libres los espacios. Pocos médicos especialistas, sobre todo en pediatría, en gastroenterología, pues está aquí en Minamédica, ya lo saben, pueden acudir y con mucho gusto serán atendidos. Bueno, que la pasen muy bien, doctor. ¿Algo más que desea agregar para despedirnos? No, nada, que compartan. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan. Licenciada. Sean pacientes y respeten los procesos de los niños. Muy bien. Hasta la próxima. Como usted dice, sean felices.